When you need to build up your team to handle the growing chaos at work, use Indeed Sponsored Jobs. It gives your job post the boost it needs to be seen and helps reach people with the right skills, certifications, and more. Spend less time searching and more time actually interviewing candidates who check all your boxes. Listeners of this show will get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Need a hiring hero? This is a job for Indeed Sponsored Jobs. Morning decisions. How about a creamy mocha frappuccino drink? Or sweet vanilla? Smooth caramel maybe? Or a white chocolate mocha? Whichever you choose, delicious coffee awaits. Find Starbucks Frappuccino drinks wherever you buy your groceries. Era una mujer común, como tantas otras de su época. No tenía fama ni título y su nombre, bueno, nadie lo sabe. La Biblia nunca nos lo ha contado, pero incluso sin nombre, pasó a la historia. Y no fue por casualidad. Nació en una época en la que los hombres adoraban el cielo, la tierra y todo lo que brillaba entre ellos. En la ciudad de Ur, donde todo comenzó, los dioses tenían templos altos y corazones pequeños. Allí, entre el ruido de los mercados y las oraciones en lenguas antiguas, creció ella. Era hija de un pueblo acostumbrado a los ídolos de piedra y a las tradiciones que se transmitían de generación en generación como herencias invisibles. Suscríbete al canal para más historias bíblicas emocionantes y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún video. Si este contenido te llega al corazón y quieres apoyarnos, no dudes en hacer clic en el botón "Gracias, amigo". Toda ayuda es bienvenida y hace una gran diferencia. Fue allí, en ese escenario, donde conoció a Lot, un hombre práctico y leal, sobrino de un tal Abraham. Y cuando Lot partió con Abraham, guiados por un Dios invisible que hablaba de promesas lejanas y tierras desconocidas, ella lo acompañó. No por fe, al menos no por la suya, sino por amor, o tal vez por costumbre, quién sabe. No sabía que estaba embarcándose en un viaje que lo cambiaría todo. Solo sabía que dejaba atrás lo que conocía. Casas de barro, calles polvorientas, dioses de metal. Ahora era carretera, viento en la cara, cielo sin fin, y un Dios que no se veía, pero que lo exigía todo. La vida entre tiendas no era fácil, el suelo era duro, la comida escasa, y aún así, seguían adelante. Donde iba Abraham, iba Lot, y donde iba Lot, ella también. Así fue hasta el día en que los pastores comenzaron a pelearse. Demasiado ganado, poca tierra, y en ese momento de tensión llegó la separación. Lot tuvo que elegir a dónde ir, y el lugar que le llamó la atención era una ciudad hermosa, fértil, llena de vida. Una ciudad llamada Sodoma. Ella aún no lo sabía, pero esa elección cambiaría el curso de su historia. ¿Quieres profundizar en tu vida espiritual? Haga clic en el primer comentario y obtenga ahora su guía de ayuno y oración, y transforme su vida espiritual. Descubra el poder del ayuno y la oración para experimentar una verdadera transformación. Fue allí, en medio del campo, ante la bifurcación del camino, donde todo comenzó a cambiar. Lot miró a su alrededor, analizando las tierras como un hombre que calcula el futuro con los ojos. A un lado, montañas y tierras secas. Al otro, una llanura verde, atravesada por ríos que parecían bailar con el viento. Era la tierra de Sodoma, hermosa, viva, prometedora. Parecía el Edén en plena tierra de los hombres. La elección fue rápida. Para un hombre práctico era una cuestión de lógica. Agua, pastos, ciudad. Y para ella, la esposa de Lot, esa elección era casi un alivio. Se acabó el caminar por el desierto, se acabó el dormir bajo estrellas que no calientan. Ahora, un verdadero hogar, techo, paredes, vecinos, rutina. La primera vista de la ciudad fue impresionante. Torres de piedra, calles concurridas, olores diferentes, gente procedente de todos los rincones. Había música, mercados,
telas de colores y perfumes dulces. Nada allí recordaba las silenciosas tiendas del pasado. Era como entrar en un mundo nuevo. Y le gustó. Se adaptó rápidamente. Aprendió a negociar, a recibir visitas, a vivir a ese ritmo en el que los días pasaban rápido y los ojos se llenaban de cosas bonitas. Pero no todo lo que brilla es oro. Los vecinos tenían una forma extraña de vivir. Hablaban alto, se burlaban de todo, se reían de las cosas sagradas como si fueran chistes. Ella lo notaba, claro, pero fingía no verlo. Era más fácil así. Al fin y al cabo, ¿quién quiere arruinar una buena vida por unas rarezas? Los días se convirtieron en meses, los meses en años. La casa siempre estaba llena, las hijas crecían, y el pasado, allí atrás, cubierto de polvo en la memoria, hasta el día en que dos forasteros llegaron a la ciudad con mirada firme y palabras afiladas. No estaban allí para hacer turismo, venían con un mensaje, y era el tipo de mensaje que nadie quería oír. Sodoma tenía un brillo diferente. Era el tipo de lugar que hipnotiza. Las calles estaban llenas de vida, el comercio bullía, los olores invadían el aire como una danza invisible. Especias, incienso, vino dulce. Siempre había una fiesta en algún rincón y la gente parecía no dormir nunca. La esposa de Lot se... When you need to build up your team to handle the growing chaos at work, use Indeed Sponsored Jobs. It gives your job post the boost it needs to be seen and helps reach people with the right skills, certifications, and more. Spend less time searching and more time actually interviewing candidates who check all your boxes. Listeners of this show will get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Need a hiring hero? This is a job for Indeed Sponsored Jobs. Tomorrow morning is knocking. Stock your fridge now. How about a creamy mocha frappuccino drink? Or a sweet vanilla? Smooth caramel maybe? Or a white chocolate mocha? Whichever you choose, delicious coffee awaits. Find Starbucks Frappuccino drinks wherever you buy your groceries. Sumergió de cabeza en esta nueva realidad. Por fin, un lugar donde podía sentirse parte de algo más grande. Se arreglaba con más cuidado, elegía su ropa con gusto, frecuentaba el mercado como si desfilara y se hacía notar. Sodoma era libertad, o al menos eso parecía. Nadie se preguntaba si Dios lo aprobaba o no. Cada uno hacía lo que le daba la gana, y para ser sincera, a ella incluso le gustaba. Después de tanto tiempo viviendo como una sombra al lado de Lot, ahora tenía voz, tenía una rutina, tenía amigas que lo sabían todo y más. Escuchaba historias exageradas en las esquinas, y aunque sabía que algunas pasaban de la raya, hacía la vista gorda. Al fin y al cabo, nadie quiere ser la pesada que arruina el ambiente. Pero había una tensión oculta en el aire. A veces, la ciudad parecía demasiado tranquila después del atardecer, como si el suelo supiera algo que nadie más sabía. La esposa de Lot sentía de vez en cuando una incomodidad difícil de explicar. Un escalofrío cuando oía risas demasiado altas. Una molestia en el estómago al ver a niños repitiendo cosas que ni siquiera entendían. Intentaba ignorarlo. No quería problemas. Ya tenía estabilidad, comodidad, una buena vida. Lot parecía más inquieto. A veces volvía de la puerta de la ciudad con la mirada pesada, como quien carga un secreto. Y entonces, una tarde bochornosa, llegaron dos hombres, diferentes a todo lo que ella había visto antes. No pidieron permiso, no sonrieron, y traían en la mirada el peso de un juicio. No vinieron a negociar, vinieron a avisar. Esa noche, algo en el cielo parecía fuera de lugar. El aire era denso, sofocante, como si el mundo contuviera la respiración. Los dos hombres que habían llegado con Lot no eran cualquiera. Tenían un aire firme, como quienes cumplen órdenes y no aceptan preguntas. La esposa de Lot los observaba desde lejos, entre desconfiada y curiosa. No sonreían, no hablaban por hablar. Solo cuchicheaban con Lot, y él, cada vez más pálido, solo negaba con la cabeza. Fue después del atardecer cuando todo se convirtió en un caos. Un grupo de hombres de la ciudad
apareció frente a la casa de Lot, gritando, golpeando las puertas con fuerza. Querían ver a los forasteros, exigían que salieran. Era un escándalo, una multitud hambrienta, con los ojos enrojecidos y la boca llena de malicia. La esposa de Lot observaba todo con el corazón en un puño. Nunca había visto Sodoma así. Era como si toda la ciudad se hubiera vuelto loca. Entonces los dos hombres revelaron quiénes eran. No necesitaron decir mucho, bastó un gesto y la puerta se cerró como por 1000 manos invisibles. Y fue entonces cuando ella lo entendió. No eran hombres comunes, eran ángeles y estaban allí por orden de Dios. Hablaron con Lot directamente, sin rodeos. La ciudad estaba condenada. El mal había llegado a un punto sin retorno. Dios iba a destruirlo todo. No quedaría piedra sobre piedra. Debían salir de allí, ahora mismo, con su esposa, con sus hijas, con quien quisiera vivir. La esposa de Lot se quedó paralizada. ¿Cómo que salir? De un momento a otro. Abandonar su casa, su ropa, sus recuerdos, sus amigos. Abandonar toda su vida por una profecía. No podía ser verdad. Y sin embargo, comenzaron a hacer las maletas apresuradamente, mientras los ruidos del exterior. When you need to build up your team to handle the growing chaos at work, use Indeed Sponsored Jobs. It gives your job post the boost it needs to be seen and helps reach people with the right skills, certifications, and more. Spend less time searching and more time actually interviewing candidates who check all your boxes. Listeners of this show will get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Need a hiring hero? This is a job for Indeed Sponsored Jobs. Tomorrow morning is knocking. Stock your fridge now. How about a creamy mocha frappuccino drink? Or a sweet vanilla? Smooth caramel maybe? Or a white chocolate mocha? Whichever you choose, delicious coffee awaits. Find Starbucks Frappuccino drinks wherever you buy your groceries. Se hacían cada vez más violentos. En medio de las prisas, los ángeles dieron una orden sencilla, pero tan pesada como el plomo. Huid, no miréis atrás. Aún no había amanecido cuando los sacaron de la casa, literalmente. Los ángeles agarraron a Lot de la mano, luego a sus hijas y por último a ella, que estaba un poco reacia y sin entender nada. No hubo tiempo para pensar. Era como si el mundo estuviera a punto de derrumbarse y el tiempo, por fin, hubiera perdido la paciencia. Salieron corriendo por las calles de Sodoma, mientras el silencio parecía gritar en sus oídos. Ya no había música, ni luces en las ventanas. La ciudad, antes tan llena de ruido y vanidad, ahora era solo oscuridad y polvo, y sin embargo, su mente seguía allí, en el vestido nuevo que había dejado en el armario, en las vasijas de cerámica que había comprado en el mercado, en la amiga que no sabía nada, en todo lo que dejaba atrás. La orden de los ángeles resonaba: no miren atrás. Fácil de entender, difícil de obedecer, porque no era solo una mirada, era todo lo que esa mirada llevaba consigo. Era el apego, la costumbre, la nostalgia, era el miedo a perder lo que conocía, aún sabiendo que ya estaba perdido. Las manos sudaban, el corazón latía al ritmo de los pasos. Las hijas corrían en silencio. Lo intentaba mantener la calma, pero sus ojos ya anunciaban el final. ¿Y ella? Ella seguía, medio cuerpo por delante, medio corazón todavía atrás. Como si el pasado estuviera tirando de su alma hacia atrás, centímetro a centímetro. El cielo comenzó a cambiar. Una luz extraña, rojiza, apareció en el horizonte. No era el amanecer, era otra cosa, algo que quemaba incluso antes de tocar la piel. El suelo temblaba ligeramente como una advertencia, un presagio de que el tiempo para elegir había terminado. Y aún así, ella dudaba. Sentía la garganta seca, los pies pesados, y entonces llegó el sonido. El sonido llegó como un trueno sordo, pero sin lluvia, un ruido que parecía nacer de las entrañas de la tierra. Era como si el propio suelo gritara de dolor. Se detuvo por un instante, con el corazón acelerado,
tratando de entender lo que estaba pasando detrás de ella. El suelo vibraba ligeramente bajo sus pies y el aire se volvió más cálido, pesado, con olor a azufre y humo. De repente, el cielo se iluminó. No era la luz del sol, era una claridad naranja, feroz, que lo pintaba todo con tonos apocalípticos. Un resplandor que crecía cada segundo, devorando la noche con dientes de fuego. El silencio se convirtió en un grito, pero no había palabras. Solo el ruido del mundo rompiéndose. Sus manos temblaban, su cuerpo seguía caminando, pero su cabeza estaba allí atrás, en la plaza, en los olores, en las voces, en las risas de las vecinas, en la casa que había decorado con tanto cuidado. El pasado la llamaba, como un susurro insistente, y entonces, en un gesto que pareció pequeño, rápido, casi sin pensar, volvió la cara. Fue como cruzar una línea invisible. El tiempo se detuvo, el viento cesó, un instante congelado entre lo que era y lo que nunca volvería a ser. Su mirada encontró la ciudad por última vez, pero ya no era Sodoma. Era un abismo en llamas. Una pesadilla sin forma, un recuerdo siendo devorado vivo, y en ese mismo instante, todo en ella se detuvo. El cuerpo se endureció, la piel se secó, el aire desapareció de los pulmones, se convirtió en sal pura, fría, seca, estática. No cayó, no gritó, no se rompió, solo se quedó allí, como si el tiempo hubiera esculpido en ella una advertencia eterna. Detrás, la ciudad ardía. Delante, la familia seguía adelante sin darse cuenta de lo que había pasado. Y allí estaba ella, en medio del camino, entre lo que había pasado y lo que nunca volvería. No se cayó, ni gritó, ni se despidió. Solo se convirtió en una estatua de sal, clavada en el suelo como recuerdo vivo de un error simple, pero fatal. When you need to build up your team to handle the growing chaos at work, use Indeed Sponsored Jobs. It gives your job post the boost it needs to be seen and helps reach people with the right skills, certifications, and more. Spend less time searching and more time actually interviewing candidates who check all your boxes. Listeners of this show will get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Need a hiring hero? This is a job for Indeed Sponsored Jobs. Tomorrow morning is knocking. Stock your fridge now. How about a creamy mocha frappuccino drink? Or a sweet vanilla? Smooth caramel maybe? Or a white chocolate mocha? Whichever you choose, delicious coffee awaits. Find Starbucks Frappuccino drinks wherever you buy your groceries. Se quedó allí, de espaldas al futuro, de cara al pasado, en el punto exacto donde el deseo de volver habló más alto que la orden de seguir adelante. El viento soplaba, pero no la llevaba. El polvo bailaba a su alrededor, pero ella no se movía. El tiempo pasaba y ella seguía allí, como si fuera parte del paisaje. Una figura solitaria en medio de la nada, cargando en su propio cuerpo la elección que había hecho. No era solo un castigo, era una consecuencia. No era solo un castigo divino, era un recordatorio, un símbolo, un eco de todo lo que había quedado atrás. Los que venían después, viajeros, pastores, extranjeros perdidos en los senderos del desierto, a veces contaban que veían, a lo lejos, la forma de una mujer, dura, solitaria, sin rostro. Solo el contorno inmóvil, mirando eternamente hacia el sur. Decían que la sal brillaba cuando el sol incidía en ella, como si fueran lágrimas petrificadas. La hija mayor fue la primera en notar la ausencia de su madre. Miró hacia atrás, pero no vio nada. Solo humo en el horizonte y un calor que le hacía arder los ojos. Lo no dijo una palabra. Siguió adelante con los puños cerrados y la cabeza gacha, como quien ya lo sabía, porque dentro de él algo había muerto junto con ella. No el amor, tal vez, pero sí la esperanza de volver a ser como antes. Las hijas no lo entendieron de inmediato. Solo más tarde, cuando el olor a quemado desapareció y el silencio se volvió insoportable, se dieron cuenta del peso de la ausencia. Tenían a su padre,
Tenían la vida, pero ya no tenían a su madre, y con ella también quedaron atrás secretos que nadie más podría contar. Aún quedaba un camino por delante, y la cueva en las montañas sería solo el comienzo de lo que vendría después. La esposa de Lot se quedó allí, en medio del camino, ni en Sodoma ni en el nuevo destino. En medio, una estatua de sal solitaria, dura como una piedra, pero hecha de lo que un día había dado sabor a la vida. Un cuerpo inmóvil entre dos mundos, el pasado que ardía y el futuro que huía de ella. Muchos pasaron por ese tramo y no faltaron historias. Algunos decían que, desde lejos, se podía ver la silueta de una mujer con los brazos caídos, como si hubiera renunciado a sostener cualquier cosa. Otros juraban que, al atardecer, el brillo de la sal reflejaba la puesta de sol, como si ella todavía estuviera llorando. Y había quienes no decían nada, solo evitaban el lugar. Lo que sucedió allí no era solo una escena, era una advertencia. Lot y sus hijas siguieron adelante. No miraron atrás, pero el silencio dolía. La esposa, la madre, la mujer que compartía la tienda, que organizaba las comidas, que hacía preguntas en las noches frías, ya no estaba allí. Y aunque no decía nada, su ausencia lo llenaba todo. A cada paso, el recuerdo de ella estaba presente, no por lo que se había dicho, sino por lo que nunca se volvería a decir. La imagen de la estatua permaneció, no solo en el desierto, sino en la memoria de quienes escucharon la historia, porque no se convirtió en polvo, ni fue olvidada, se mantuvo en pie, como un recordatorio silencioso. El tiempo pasó, las ciudades cambiaron, pero la pregunta seguía resonando entre los viajeros. ¿Por qué miró atrás? Quizás porque, en el fondo, pensaba que aún podía volver. Quizás porque el pasado parecía más seguro que lo desconocido. Nadie lo sabe. Lo que sí se sabe es que la sal no miente, conserva lo que toca. Y allí, en aquella estatua muda, quedó guardado el instante exacto en que su corazón no pudo seguir adelante. Mientras tanto, las hijas de Lot, en un refugio improvisado entre rocas frías, miraban a su padre con ojos llenos de dudas. La cueva era oscura, fría, rodeada de silencio. Era lo único que quedaba. Un agujero encajado en la roca, lejos de todo, donde Lot y sus dos hijas se escondieron tras la destrucción. Ya no había ciudad, ni casa, ni camino conocido. El humo de Sodoma aún se veía a lo lejos, como una sombra. When you need to build up your team to handle the growing chaos at work, use Indeed Sponsored Jobs. It gives your job post the boost it needs to be seen and helps reach people with the right skills, certifications, and more. Spend less time searching and more time actually interviewing candidates who check all your boxes. Listeners of this show will get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Need a hiring hero? This is a job for Indeed Sponsored Jobs. Tomorrow morning is knocking. Stock your fridge now. How about a creamy mocha frappuccino drink? Or a sweet vanilla? Smooth caramel maybe? Or a white chocolate mocha? Whichever you choose, delicious coffee awaits. Find Starbucks Frappuccino drinks wherever you buy your groceries. En el cielo, y el vacío dentro de ellas crecía junto con el miedo a lo que vendría. Las hijas de Lot, aún jóvenes, llevaban en sus ojos el miedo y la nostalgia. Lo habían perdido todo: su hogar, la estabilidad, el olor de la comida que preparaba su madre, la rutina diaria. Ahora solo les quedaba su padre y ellas mismas, pero no sabían qué hacer con tanto silencio. Los días pasaban lentamente y con el tiempo surgió la idea, extraña, peligrosa, nacida de la mezcla entre la desesperación y el instinto de supervivencia. Si el mundo se había acabado, pensaron ellas, ¿cómo seguiría la vida? ¿Cómo continuarían los nombres? ¿Cómo surgiría un pueblo si no quedaba nadie más? La madre, si estuviera viva, tal vez sabría qué decir, pero ahora solo era sal, y las hijas estaban solas. Así fue como tomaron una decisión difícil de entender con los ojos de hoy, pero que en ese contexto parecía la única salida.
engañaron al padre con vino y, en noches separadas, se acostaron con él sin que él lo supiera. No fue por maldad, fue por miedo a desaparecer, a que la estirpe terminara allí, en aquella cueva sin puertas. De esa decisión nacieron 2 hijos, el mayor, Moab, el menor, Ben-Amí, y de esos hijos surgieron 2 pueblos enteros, los moabitas y los amonitas, pueblos que crecieron, se dispersaron, lucharon, construyeron ciudades, dejaron huella. Todo comenzó allí, en el incómodo silencio de una cueva. Pasaron los años, los pueblos crecieron como árboles plantados en tierra dura. Moab y Ben-Amí se convirtieron en jefes de naciones, y aunque el mundo se hubiera puesto patas arriba desde los días de Sodoma, la raíz de la historia seguía viva, aunque enterrada bajo capas de tiempo. Allá atrás, todo comenzó con una mujer que miró hacia atrás, y aunque nadie sabía su nombre, su gesto resonaba. Mucho tiempo después, entre los moabitas, nació Ruth, una mujer diferente, fuerte, fiel, alguien que también enfrentaría el dolor de la pérdida, la incertidumbre del futuro y la decisión de seguir adelante. Pero a diferencia de la esposa de Lot, Ruth miró hacia adelante, dejó su tierra, su pueblo, sus recuerdos y caminó hacia lo desconocido. Su historia se entrelazaría con el linaje de David y más adelante con el de Jesús. Es curioso cómo se cruzan las historias, cómo un error del pasado puede allanar el camino para la redención en el futuro. La esposa de Lot se convirtió en sal, Ruth se convirtió en esperanza, pero ambas llevan en silencio el mismo mensaje: cada paso importa, cada elección tiene su eco. A pesar de no tener nombre, la mujer de Lot se convirtió en un punto fijo en la memoria del tiempo. Cuando Jesús caminaba entre la gente, siglos más tarde, no se olvidó de ella. En medio de tantas enseñanzas, soltó una frase corta, cortante, que parece pequeña, pero que tiene un gran peso. Recordad a la mujer de Lot. ¿Y por qué recordarla? Porque se volvió, porque dudó, porque quiso volver, incluso cuando el cielo le decía vete, porque a veces nos aferramos tanto a lo que ya fue, que nos perdemos en lo que podría ser. Pero esta no es solo una historia trágica, también es una advertencia, una elección, un camino abierto, porque la sal se quedó allí, inmóvil, pero quienes sobrevivieron tuvieron que continuar. Su imagen quedó allí, grabada en la historia como una coma que separa el antes y el después. No se movió más, no habló más, no vivió lo que vendría, todo porque miró atrás, no por curiosidad, sino por apego. Y ahí es donde reside la mayor lección de esta historia, el peligro de aferrarse a lo que ya ha terminado. La esposa de Lot no era una mala mujer. Era alguien común, con sentimientos, recuerdos, sueños. Su error fue algo que entendemos muy bien, la dificultad de soltar, de dejar el control, de aceptar que ciertas cosas no vuelven. Llevaba Sodoma en su corazón, y cuando la ciudad se convirtió en cenizas, no pudo pasar página. ¿Cuántas veces hacemos lo mismo? Miramos atrás, revolvemos recuerdos, intentamos revivir algo que ya no existe. Nos quedamos atrapados en dolores antiguos, lugares que ya no nos pertenecen, personas que ya se han ido por elección o por destino. Sabemos que tenemos que seguir adelante, pero el corazón se nos encoge. Su historia nos recuerda que hay un momento adecuado para correr, para obedecer, para confiar. No siempre habrá tiempo para entenderlo todo. A veces, la orden llega como le llegó a ella: vete ahora y no mires. Y en ese instante, lo que salva no es entender, es obedecer. Es confiar en que Dios ve lo que nosotros aún no podemos ver. Ella se quedó, pero la historia siguió adelante. Y mientras muchos solo recuerdan la sal, el cielo sigue hablando de elecciones, de dejar ir, de no dar la vuelta cuando lo nuevo nos llama. Porque el futuro exige manos libres, no atadas al pasado.
Y si Jesús dijo que la recordáramos, no fue para señalar el error, fue para evitar que lo repitamos, para que cuando llegue el fuego, sea cual sea, tengamos el valor de correr y de no mirar atrás. Si te gustó la historia de la esposa de Lot y quieres seguir leyendo otras historias de fe y superación, no olvides darle me gusta a este vídeo y compartirlo con tus seres queridos. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos exploraremos más lecciones poderosas de la Biblia.